Liturgia para hoy viernes 21 de febrero. San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia. San Pedro Damián nació en Ravenna en el 1007. Al quedar huérfano de padre, pasó al cuidado de su hermano mayor, Damiano. Estudió en Ravenna, Faenza y Padua. Fue profesor de la Universidad de Parma. Luego entró en el monasterio camaldulense de Fonte Avellana, del que fue prior. Estuvo al servicio de 6 papas. Fue obispo y cardenal de Ostia. Gran mensajero de paz y de unidad de la Iglesia. Murió en Faenza en 1072, cuando regresaba de la última misión de paz. León XII lo proclamó doctor de la Iglesia por sus numerosos escritos teológicos. Antífona. En la asamblea le da la palabra, al Señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia, lo viste con un traje de honor. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, seguir los consejos y ejemplos de San Pedro Damiani, obispo, para que, prefiriendo en todo a Cristo y esforzándonos siempre en el servicio de tu Iglesia, lleguemos a las alegrías de la eterna luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y brea en vez de mezcla. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor lo dispersó de allí por la superficie de la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 32. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34, capítulo 9, versículo 1. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora,
también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió: en verdad les digo, que algunos de los que aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Que te agrade, oh Dios, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de San Pedro Damián, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Este es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su familia para que, a su tiempo, le dé su ración de trigo. Oración después de la comunión. A quienes alimentas con Cristo, pan vivo, instrúyelo, Señor, por Cristo Maestro, y haz que en la fiesta de San Pedro Damián aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, que tu Espíritu Santo nos haga capaces de discernir con claridad y desde la fe qué es lo que hace posible una convivencia humana con la que se respeta la dignidad e integridad de toda persona, creada por ti, rescatada por Jesucristo y custodiada por el Espíritu de la verdad. Amén. Lectura. Génesis 9, 18 y 11:32 narra cómo tras el diluvio la humanidad se perpetúa con Noé y sus descendientes hasta llegar a Abraham. Antes de su tiempo, se narra cómo el bien camina juntamente con la maldad, mientras se dispersan todas las naciones por toda la tierra. Al llegar al capítulo 11, se presenta el orgullo del ser humano y su consecuente castigo por pretender traspasar los límites de su ser. Es el episodio de Babel, cuyo significado es dado, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. 2 veces se habla en el texto de confundir la lengua. Bajemos y confundamos su lengua. Y en el versículo anteriormente citado, por su parte, Génesis 11:6, Dios ve que todos constituyen un pueblo con una sola lengua. Su conclusión es que una humanidad unificada por una sola lengua solo puede intensificar su sensación de omnipotencia y dominio, así como su deseo de obtener la condición divina. Sin embargo, como Dios sigue de cerca a su criatura humana, no siendo sus intenciones y proyectos los que conduciría más allá de lo que es bueno para la convivencia fraterna y social humana, decidió y actuó. Lo dispersó sobre la faz de la tierra. Génesis 11:9, sin embargo, la dispersión no es necesariamente una catástrofe, sino al contrario es un acto de liberación. La pluralidad de lengua resulta ser un buen signo creado por Dios. Es un gran desafío y a la vez la gran posibilidad de comunicación, existencia y coexistencia de los seres humanos a lo largo de la historia. Para meditar. El texto de la confusión de lenguas de Babel tiene una variada historia de interpretación. Al ser una decisión divina creadora, podemos leerla desde la perspectiva salvífica divina. En ese sentido, logramos discernir que, aunque no hay sino un único amor que reconocemos hoy sin ninguna dificultad, asumimos también que en su constitución son diversas sus aspiraciones, manifestaciones y finalidades. Por este motivo, el místico, el lujurioso y el revolucionario, aunque aman a la misma manera, en su concepción de totalidad, no se confunden entre sí debido a sus muy diversas aspiraciones. El fin de la confusión de lenguas lo determina ciertamente el deseo divino de proteger la integridad de la persona, sus más profundas y auténticas aspiraciones, sin que pueda ser sometida o manipulada por la uniformidad de ideología alguna. La decisión de Dios lo presenta como amigo del ser humano, como defensor de su dignidad para que recobre todo su esplendor y llegue a ser lo que Él quiso desde el momento de su creación.
Reflexionemos. ¿En qué sentido la comunicación es vista como una obra del Creador que nos exige el esfuerzo por entender los estados de vida de las personas para corresponderlas amando? ¿Cuál es el balance justo entre comunicación y justicia distribuida entre nuestra sociedad? Oremos. Padre, concédenos tu Espíritu Santo para entender por la fe por qué el Señor confundió la lengua de toda la tierra. Permítenos estar abiertos y reconocer que detrás de tal decisión se encontraba la idea salvífica de proteger la dignidad de cada persona y evitar toda manipulación mediante el lenguaje. Amén.